Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Salmo 1. Los salmos son la obra inspirada de varios autores. Toda la colección en su forma final posiblemente fue reunida por Esdras, Nehemías o alguno de los escribas inmediatamente posteriores. El autor más destacado de los salmos es David. David era un verdadero poeta y músico. Era un hombre profundamente emotivo, de magnanimidad notable, de gran fe y sentimientos profundos que hallaron su expresión adorando con entusiasmo a Jehová. La familiaridad de David con la naturaleza, su conocimiento de la ley, su aprendizaje en la escuela de la adversidad, del dolor y de la tentación, sus años de compañerismo íntimo con Dios, su emocionante vida como rey de Israel, la seguridad que Dios le dio de que levantaría un rey eterno sobre su trono, fueron las experiencias que capacitaron al rey pastor, el hijo de Isaí, para cantar las canciones más dulces y más tristes del alma humana sedienta de Dios. 73 salmos llevan en su sobrescrito la frase de David. Aproximadamente la tercera parte de los salmos no lleva sobrescrito alguno. Por tanto, son enteramente anónimos. Se lo llama salmos huérfanos. Se ha pensado que entre los compositores de los salmos hubo otros personajes meritorios del Antiguo Testamento, tales como Esdras, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Ageo. El hombre está en dificultades, pero Dios lo socorre. Este es el tema de alcance universal del libro de los Salmos. En estos poemas sagrados oímos el clamor no solo del hebreo, sino del hombre universal que se eleva a Dios en procura de ayuda, y vemos la mano del Omnipotente que desciende para socorrer. No es extraño que durante siglos, tanto para los judíos como para los gentiles, el libro de Salmo haya proporcionado material para la oración privada y para el culto público, y haya servido satisfactoriamente como liturgia formal del templo y la sinagoga hebreos, como himnario de la iglesia cristiana y como libro de oraciones para los solitarios hijos de Dios de distintas razas o credos. A continuación comparto con ustedes el comentario del Salmo 1, versos 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo presenta brevemente en forma poética una ley espiritual muchas veces expresada en los salmos.
que la justicia lleva al éxito y la injusticia al fracaso. Es un sermón paleotestamentario en cuanto a la felicidad de aquel que vive enteramente consagrado a Dios y a la total destrucción que aguarda al que no da lugar a Dios en su vida. El hombre bueno prospera en cualquier empresa a que se dedique. No importa si en su empeño triunfa o fracasa. La confianza que tiene en Dios permite que el bueno extraiga vida de la fuente eterna y llegue finalmente a su meta. El mundo está edificado sobre fundamentos morales, que a la larga les va bien a los buenos y a la larga les va mal a los impíos. Querido Dios, ayúdanos. Ayúdanos a andar en tus caminos de verdad y de justicia, a ser árbol plantado junto a corrientes de aguas. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 2, versos 2 al 4. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El salmo comienza presentando de súbito un cuadro de violenta confusión. Los que se proponen luchar contra el gobierno de Dios sin duda fracasarán. Se representa aquí a los que se rebelan contra Dios y declaran su deseo de quebrantar las restricciones impuestas por su autoridad. En vez de describir la acción, el poeta presenta a los rebeldes que proclaman en forma desafiante sus intenciones de liberarse. En contraste con el cuadro tumultuoso de las naciones, se presenta a Jehová como sentado serenamente en los cielos, riéndose de los vanos intentos de los rebeldes. La providencia que todo lo rige impide que se realicen los designios de las personas de corazón corrupto y entorpece su camino. Versos 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En estos textos habla Jesús, el ungido, el Verbo, el portavoz de Dios, para interpretar la gran declaración divina de que Él es su Hijo. No es ningún usurpador, es Mesías por decreto de su Padre. Este decreto implica, primero, que se ha de reconocer a Jesús como Hijo de Dios, y segundo, que su reino debe ser universal. Mi Hijo, dice el texto, yo te engendré. No debe entenderse que esta declaración implique que originalmente el Hijo hubiese sido engendrado. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. La Biblia se interpreta a sí misma. Debe permitirse que los escritores inspirados hagan las aplicaciones precisas de las profecías del Antiguo Testamento. Cualquier otra aplicación no es más que opinión humana, y como tal
carece de un así dice Jehová. Y para eso podemos ver Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Cuando el apóstol inspirado comenta este texto, él interpreta como una predicción de la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 13, versos 30 al 33. La resurrección de los muertos proclamó de modo muy especial que Jesús era Hijo de Dios. Romanos 1:4, por ejemplo. El texto dice, pídeme. La relación existente entre Jehová y el Mesías es tal que cualquier pedido del Hijo será concedido. Se destaca que cualquier intento de los rebeldes para derrocar el gobierno del ungido será totalmente inútil. Como heredero, el Hijo hereda todas las cosas y así puede compartirlas con nosotros, que hemos de ser coherederos con Él. Vara de hierro se menciona en el Salmo. Simboliza el cetro del dominio. Se subyugará totalmente a los enemigos del Mesías. Verso 10 y 11. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Los rebeldes pueden tomar dos caminos: seguir en su rebelión, lo que les llevará a la destrucción, o someterse a la voluntad divina, lo que les significará felicidad eterna. Con temor, esta frase, junto con la que sigue, con temblor, sugiere una humilde reverencia mezclada con aprensión. Al comprender las terribles consecuencias de la rebelión contra los propósitos de Dios. La palabra alegraos indica que hay gozo, verdadero gozo, en adorar a Dios. Querido Dios, con temor reverente nos acercamos a ti en esta hora para pedirte nos mantengas fieles y que como resultado de esa fidelidad podamos ser hombres y mujeres felices. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 3. Según el sobrescrito, este Salmo 3 fue compuesto por David cuando huía de su hijo Absalón. Abatido por la pena y el cansancio producido por la fuga, se detuvo con sus compañeros junto al Jordán para descansar algunas horas. Fue despertado por la invitación a huir inmediatamente. El grupo de hombres, mujeres y niños debían cruzar en la oscuridad el río profundo e impetuoso, pues lo perseguían tenazmente las fuerzas del hijo traidor. En las horas de más oscura tribulación y muy cerca del enemigo, David cantó este sublime himno de confianza en Dios. Este salmo lleva el nombre de oración matutina. Es el clamor de un alma en peligro, de la tribulación que se alivia con el transcurso de la noche. Está estrechamente relacionado con el Salmo 4, una oración vespertina. Este salmo podría considerarse como una consecuencia del Salmo 3 y consta de 4 estrofas. El peligro presente en los versos 1 y 2, el recuerdo de ayuda recibida en lo pasado, versos 3 y 4, la sensación de seguridad en medio del peligro presente, versos 5 y 6, y la oración en busca de triunfo sobre los enemigos, verso 7.
La poesía concluye con una exclamación de confianza y una plegaria para que Dios bendiga a su pueblo. Verso 8. En medio de la poesía hay un cambio repentino y dramático, del cansancio y la depresión de la noche a la confianza y la fe triunfante de la nueva mañana. Se dice que durante las guerras religiosas francesas, los hugonotes del ejército de Condé cantaban este salmo cuando se hacía el cambio de la guardia. Versos 1 al 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Absalón tenía muchos seguidores. Casi todo Israel se había rebelado. Los que se levantan contra mí es una expresión similar a la que usó el etíope que llevó a David las noticias del fracaso de la rebelión de Absalón. Tan desesperada era la situación de David que sus enemigos afirmaban que no podía esperar la ayuda de Dios. Pero Dios había asegurado a Abraham que sería su escudo. Y esta era la promesa a la cual David también se aferraba mientras huía. Estaba doblegado por la humillación. Dios le permitió que levantara de nuevo la cabeza. Por cierto, el término Selah es una palabra que parece indicar la división de estrofas. Versos 4 y 5. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Puede acostarse en paz y dormir por su gran confianza en Dios, en cuyas manos estaba todo. Su sueño no era producido por un mero cansancio, ni por la indolencia, ni tampoco por la presunción. Más bien era un acto de fe. La calma interior lo fortalecía para la lucha del día siguiente. Así como el último pensamiento antes de dormir había sido de completa confianza, el primer pensamiento al despertar era reconocer que Dios había recompensado la confianza depositada en él. Versos 6 y 8. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. David responde en esencia: mi ayuda solo proviene de Dios, en todo momento y en todas las circunstancias. Querido Dios, como David, también nos enfrentamos a un enemigo real que busca nuestra vida. Nos refugiamos en ti, Señor, y guárdanos en completa paz. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 4. El Salmo 4 lleva el título de oración vespertina. Se lo ha considerado como una continuación del Salmo 3. Al caer la tarde, el salmista repasa las dificultades del día y se siente satisfecho. Una sensación de paz y tranquilidad se apodera de él, porque se da cuenta de que así como Dios ha sido su apoyo en las horas de angustia, también lo guardará en la noche. Se ha sugerido que también el Salmo 5
debiera leerse junto con el Salmo 4. Parece que el Salmo 4 es una oración apropiada para el culto vespertino, mientras que el Salmo 5 es apropiado para el culto matinal. Los dos salmos parecen estar saturados de un mismo espíritu. Verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El salmista esperaba una respuesta favorable. Dios de mi justicia. Única vez en que aparece esta expresión en el Antiguo Testamento. Tú me hiciste ensanchar. Literalmente, en estrechez tú me has hecho un lugar amplio. El salmista que antes se había sentido rodeado por sus perseguidores, ahora tiene libertad de movimiento. Ten misericordia de mí, exclama el salmista. Ten piedad. En hebreo, 7 de las 10 palabras de este versículo terminan con la vocal I. En hebreo, esta es una característica de primera persona singular, posiblemente como expresión de un gran clamor. Versos 2 al 4. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escondido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Selah. Mientras ora a Dios, David se dirige a sus perseguidores como si estuvieran presentes. Los versículos se refieren a la rebelión de Absalón. Aluden sin duda al hecho de que estaban despojando a David de su dignidad real y reduciéndolo virtualmente a la mendicidad y la miseria. Los rebeldes estaban siguiendo un camino cuyo resultado final sería un engaño que acabaría en un fracaso total. Aquí se demostrará que las promesas de que la felicidad duradera puede obtenerse mediante el placer material y la ambición mundana son falsas. Son tan solo una mentira, pues que Jehová ha apartado al salmista para una tarea especial. Los esfuerzos de sus enemigos para impedir que se realice ese propósito deberán quedar en la nada. Si el cristiano realiza fielmente lo que Dios desea que haga, puede esperar que Él lo sostendrá hasta que haya completado la tarea que le ha encomendado. Versos 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista puede acostarse y dormir tranquilamente porque tiene paz mental. La confianza en Dios le asegura un sueño reparador. Los dos elementos marchan juntos. Esta situación complementa la experiencia descrita en el Salmo 3, verso 5, cuando el salmista al amanecer reflexiona de que Dios le ha permitido dormir, aunque estaba rodeado de temibles enemigos. Al atardecer, avanza un paso más y se acuesta serenamente, consciente de que aunque todavía lo rodean sus enemigos, Dios le concederá un sueño tranquilo y reparador. Vivir confiado. El salmista expresa su convicción
de que solo a Dios se le debe la seguridad durante la noche. El cristiano que comparte la confianza del salmista no necesita temer durante el sueño de la noche, ni en medio de los deberes del día. Querido Dios, vivimos tiempos turbulentos, donde estar angustiados y deprimidos se ha vuelto para muchos un estilo de vida. Señor, ayúdanos a disfrutar de la paz que solo tú nos sabes dar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Salmo 5. El Salmo 5 es una oración matutina, escrita con el mismo espíritu del Salmo 4, que es una oración vespertina. Es probable que las circunstancias en las cuales se compusieron los dos salmos hubieran sido similares. Luego de una noche de tranquilo reposo, el salmista pronuncia esta oración. Tiene que ver con entrar en la casa de Dios, según el verso 7. Está seguro de que Dios, quien no permitirá que prevalezcan los impíos, sin duda hará que los hombres que confían en Él tengan plenitud de gozo. El Salmo comienza con una oración a Dios y expresa luego una decidida confianza en Él. Después clama por la dirección divina en las perplejidades de la vida y finalmente exhorta a todos a que depositen su confianza en Dios. Verso 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista ruega que Dios tome en cuenta no solo sus palabras, sino también su intención y los deseos secretos expresados. La declaración, Rey mío y Dios mío, es notable, ya que David, siendo rey, reconocía con sumisión que su Dios era el Rey de Reyes. El salmista dice de mañana, porque era de mañana cuando regularmente su voz subía en oración. No hay mejor hábito que el de orar por la mañana, cuando a solas con Dios el alma se prepara para realizar los deberes del día y hacer frente a las dificultades que puedan surgir. Versos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios no puede aprobar la conducta de los insensatos. Aborrece todas las formas de iniquidad. En los Salmos, los hacedores de iniquidad son la personificación misma del principio del mal. Dios siente por el pecado una abominación tan grande que no puede pasarlo por alto. Los sanguinarios y engañadores son literalmente hombres de sangre y engaño. La forma plural sangres designa el homicidio o asesinato. Los enemigos de David se distinguieron por el fraude y el homicidio. Verso 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo con temor. Un constante notable. A diferencia de los malvados, el salmista se siente tranquilo al entrar en la casa de Dios.
Él siente que es su derecho y su deber hacerlo. Aunque la presencia del malo no puede aceptarse en la casa de Dios, el Hijo de Dios recibe la bienvenida en ella. Le está asegurada la hospitalidad de Dios y la confianza que deposita el creyente en el Padre Celestial, que es semejante a la que el niño tiene en su progenitor. Verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Quienes confían en Dios, mis amados, siempre tienen momentos para gozarse. Su gozo halla expresión en voces de júbilo. Se regocijan porque Dios los defiende. Así como el escudo protege al soldado en la batalla, también Dios concede al justo protección completa. El Salmo termina con la afirmación de la plena confianza del salmista en la completa protección de Dios. Querido Dios, que en cada noche de tribulación podamos ver el amanecer de la victoria sobre esas tinieblas que muchas veces nos rodean. Señor, eres el motivo de nuestro cántico de gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 6. Este salmo es el primero de los 7 salmos penitenciales. Luego le sigue el 32, 38, el Salmo 51, 102, 130 y 143. Este Salmo 6 es profundamente personal. Si alguna vez el latido de la angustia personal de algún salmista se expresó mediante lágrimas y palabras, se hizo en este salmo. Lutero lo llamó una oración penitencial por la salud del cuerpo y del alma. El salmista expresó aquí su agonía corporal y su tormento espiritual, cuando era escarnecido por los que sostenían que Dios lo había abandonado. Aunque se encontraba al borde de la muerte, oró con fervor para pedir socorro e insistir en que Dios lo oyera y lo redimiera. Como el Salmo 3, este salmo contiene un repentino y dramático cambio. En los versos 8 al 10, la profunda melancolía se convierte en exaltación. En el Salmo 30, que pronto estudiaremos, se puede ver también la descripción de una experiencia conmovedora muy similar. Versos 1 al 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. En la antigüedad, comúnmente se consideraba la calamidad y la enfermedad como castigos divinos por el pecado. El salmista, lleno de angustia, supone que Dios está disgustado con él y que por eso lo castiga. Por tanto, suplica que se le dé su bien merecida reprensión.
pero en misericordia y no con enojo. Sáname es el clamor, un pedido directo de curación física. Se ve en esta declaración el intenso sufrimiento físico del salmista. Tiene todo el cuerpo atormentado por el dolor. El salmista clama por liberación. Además, refiriéndose a la muerte, dice: no hay memoria. El versículo 5 refuta la doctrina de un estado consciente entre la muerte y la resurrección. Versos 8 al 10. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Una transición inmediata de la angustia al alivio. La luz irrumpe súbitamente en las tinieblas, como si el sol hubiera salido en la oscuridad de una noche sin luna. La confianza triunfa y el salmista, viendo por fe a sus enemigos esparcidos, les ordena que se retiren. Esta es una fe en acción. Algunas veces Dios contesta nuestras oraciones antes de que terminemos de orar, como bien lo dice Isaías en el capítulo 65, el verso 24. Jehová ha oído es el clamor del salmista. Dios oye el llanto causado por la aflicción y lo considera como la sincera oración del alma. Las palabras no son la parte esencial de una oración. Las lágrimas pueden expresar la indecible angustia del alma. Ya que Dios ha oído su oración, el salmista descansa sin temor, sabiendo que Dios escuchará. El salmista ora para que sus enemigos retrocedan ante la frustración de sus esperanzas. El Salmo 6 debería proporcionar un consuelo especial para aquel que sufre por una intensa y aparentemente incurable angustia física o mental. La oración, mis amados, cambia las cosas. El salmista pide que se confundan los planes de sus enemigos, que también son enemigos de Dios. Es correcto orar para que se entorpezcan las maquinaciones de los malvados. Querido Dios, gracias por la oración y porque tú en ella, Señor, cambias las cosas. Ayúdanos a hacer más uso de ella, a vivir en oración. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 7. El salmista ruega en este salmo que Dios lo proteja del ataque de sus enemigos. Tiene plena confianza en que la ley inmutable de Dios salva a los justos y castiga a los impíos. No reconoce su culpabilidad, pues dice que si acaso ha pecado, lo ha hecho sin darse cuenta. Pero sus enemigos sí han pecado al tramar contra él. Ruega que se le conceda liberación, pide la destrucción de sus enemigos y concluye con la segura confianza de que Dios, como vindicación de su divino gobierno, contestará su oración. Este salmo se canta en la fiesta judía de Purim, porque celebra el haberse vengado de un enemigo. Según Esther, capítulo 9, versos 13 al 32. El Salmo 7, versos 1 al 5. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame.
no sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. El salmo comienza con una expresión de confianza. En este refugio, más seguro que en una cueva de la montaña, el salmista reposa en los brazos de Dios, a quien pide que lo libre de sus perseguidores. Posiblemente el enemigo del salmista, que aquí se describe, es Cus, hijo de Benjamín. Se compara el furor ciego e irracional del perseguidor del salmista con la instintiva fiereza del león. Los pastores y los agricultores de Palestina conocían bien las arremetidas furiosas de estas fieras. Tal vez el enemigo lo acusó de tomar descaradamente lo que era de otro, según el verso 4. Parecería como si se tratara de una acusación calumniosa que difamaba a David. Versos 10 al 12. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. La defensa del salmista radica en su confianza en que Dios vindica a los inocentes. Así afirma claramente que Dios siempre desaprueba la actividad de los impíos y vislumbra su justicia constante y uniforme, a pesar de que a veces parezca lo contrario. El cristiano no debería permitir que un caso aislado de aparente injusticia suscite una generalización que ponga en duda los justos propósitos de Dios. Se representa a Dios como un guerrero poderoso que prepara sus armas para castigar a los impíos, para ilustrar el principio de que el castigo caerá inevitablemente sobre el pecador que no se arrepienta. Versos 14 y 15. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo se hizo caer. Los tres verbos del versículo 14, concibió, se preñó y dio a luz, constituyen una figura que se usa para describir cómo surge el mal. En Isaías capítulo 33, verso 11, y en Santiago capítulo 1, verso 15, se usa la misma metáfora. Pozo acabado. Podemos imaginarnos a un hombre que cava un pozo para atrapar a cierto animal, pero que tiene la mala suerte de que las paredes ceden y queda atrapado el cazador y no el animal. El pecado confunde al pecador. El mal es como un boomerang que regresa. Querido Dios, que podamos ser justos con nuestro prójimo y, Señor, que siempre andemos en tu ley. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 8. Este es el primero de los salmos referentes a la naturaleza.
En él se revela la majestad de Dios en la naturaleza y en la vida humana. Este cántico de la noche estrellada, como bien se le ha designado al Salmo 8, testifica que el poeta hebreo no veía la naturaleza como un fin en sí misma, sino como una revelación del Creador. En este salmo el poeta expresa lo que siente cuando bajo el cielo estrellado y a la luz de la luna contempla admirado la obra de Dios en la naturaleza. Frente a esa infinitud se da cuenta de la insignificancia humana, pero tan pronto como alberga esta idea, reconoce la verdadera dignidad del hombre, el representante de Dios en la tierra. Su naturaleza, un poco menor que la divina, tiene todas las cosas debajo de sus pies. No es de maravillarse entonces que el salmista, impresionado por la elevada posición que el ser humano tiene dentro del universo, exalte la excelencia de su Creador. Aunque se desconocen las circunstancias en que esto fue escrito, no es difícil imaginarse que David todavía era un joven pastor y que escribiera esta hermosa pieza lírica mientras contemplaba una de esas noches tachonadas de estrellas y sentía la dignidad del vínculo con su Hacedor. También es posible pensar que compuso este salmo en su edad madura, al meditar con arrobamiento en sus tempranas experiencias. Verso 1 y 2. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El salmista se dirige a Dios no como una deidad nacional, sino como el Señor del universo. Jesús citó este salmo en Mateo 21:16 para justificar las alabanzas de los niños en el templo, a pesar de las objeciones de los escribas y fariseos. Algunos intérpretes consideran que este versículo es la clave de todo el Salmo. Opinan que el hombre es el bebé de la creación, pero que Dios le ha dado el vigor para gobernar al mundo del cual es una parte tan insignificante, y de ese modo le ha conferido dignidad y honra que sobrepasan en mucho al resto de la creación que Dios rige. Versos 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Al escribir este salmo, el salmista se inspiró en la contemplación del cielo nocturno. Brillan la luna y también las estrellas. En este pasaje la palabra indica el cuidado de Dios para con el ser humano, la misericordia y la preocupación que le demuestra. El Dios infinito cuyo universo de mundos reclama su atención, ¿por qué habría de preocuparse del efímero? El hombre es un rey terrenal que tiene territorio y súbditos. Este dominio que recibió en la creación nunca lo ha perdido por completo. Satanás se lo ha usurpado, si bien solo transitoriamente.
pero lo entregará cuando Dios lo obligue a hacerlo, al fin del tiempo. La contemplación de la majestad de Dios y de la dignidad del ser humano como representante suyo conducen a sus hijos a la adoración. Querido Dios, gracias por tu amor hacia nosotros. Siendo tú el Señor del universo, nos has coronado de gloria y de bendición. Bendito seas, Señor, hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 9. Este salmo ha sido llamado Canto de Acción de Gracias. El poema alaba a Dios por ser el juez justo que castiga a los impíos y defiende a los oprimidos. Solo el verso 13 interrumpe momentáneamente la sucesión de notas triunfantes que componen este cántico. Este es el primero de los salmos acrósticos o alfabéticos. Los otros son el Salmo 9, el 10, el 25, el 34, 37, 111, 112, 119 y finalmente el 145. Este salmo tiene 10 estrofas exactamente iguales. Siguiendo el modelo general de los salmos acrósticos, se hace resaltar el pensamiento mediante diversas repeticiones, sin que haya una marcha progresiva nítida, ni una secuencia determinada en la organización de las ideas. Versos 1 al 3. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de mí. El salmo comienza con la más profunda gratitud, nada de afecto dividido. El salmista alaba a Dios con todas sus facultades. Su expresión de gratitud es cabal y sincera. No sirve a Dios solo de labios. El salmista siempre anhela alabar a Dios por todas sus bendiciones, y no solo por la liberación que constituye la causa inmediata de su alabanza. En los versos 3 al 5 se alude a una intervención divina específica. Leamos versos 7 al 10. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En contraste con la desolación del verso 6, Dios permanece para siempre, sentado sobre su trono, desde donde juzga con equidad. Mudanza y muerte veo en derredor. No mudas tú, conmigo sé, Señor. Puesto que Dios lo rige todo por leyes, actuará con justicia. Conocer el nombre de Dios significa entender su carácter. Los seres humanos pueden apartarse de Dios, pero Él nunca abandona a sus hijos. Versos 12 al 14. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco
a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. El salmista consideraba que se había acercado tanto a las puertas de la muerte que solo Dios podía rescatarlo. Por esto, frente a un nuevo peligro, busca liberación en Dios. Puesto que los muertos no pueden alabar a Dios, según el Salmo 88, versos 10 al 12, y el Salmo 115, verso 17, el salmista pide al Señor que lo salve para que pueda alabarlo entre los vivos. Verso 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Dios no olvidará a los que necesitan liberación y protección. Los menesterosos como pobres, en la segunda parte del versículo, representan no solo a quienes sufren necesidad física, sino también a los que viven oprimidos, según el verso 12. La esperanza es el ferviente deseo de lograr la liberación. No siempre serán frustrados los pobres y necesitados. El poema termina haciendo resaltar la idea de la fragilidad humana delante del juez de toda la tierra. Querido Dios, tú eres nuestra única esperanza. Ante un mundo lleno de injusticia y maldad, solo en ti esperamos y confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Salmo 10. El Salmo 10 parece estar unido con el Salmo 9. Los dos salmos presentan un cuadro similar de los enemigos de Dios. Pero en el Salmo 10, los enemigos oprimen a sus propios hermanos más débiles de Israel. El Salmo 9 abunda en alabanza y gratitud. El Salmo 10 es una plegaria para que Dios vengue a los oprimidos y destruya a sus opresores. La estructura del Salmo tiene cierto parecido a un acróstico. Este Salmo, como el Salmo 9, tienen divisiones regulares. Consta de 10 estrofas, de las cuales las primeras 6 describen a los enemigos y las últimas 4 piden a Dios liberación. Verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El Salmo comienza con un cuadro de la aparente indiferencia de Dios ante las dificultades del salmista, en el momento preciso, cuando más se podría esperar la intervención divina. Versos 2 al 6. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Los versos 2 al 11 presentan una impresionante enumeración de las características de los enemigos. Aquí no se expresa necesariamente la idea de que el impío niegue la existencia de Dios, sino de que no la toma en cuenta.
Sin embargo, es cierto que actualmente el impío trata de convencerse de que no hay Dios. La constante repetición de esa idea lo torna prácticamente en ateo. Aunque se duda de que una persona pueda ser realmente atea, el impío actúa como si no hubiese Dios y en la práctica niega su existencia. Como tiene éxito en practicar la maldad, el impío se imagina que continuará así y que podrá llevar a cabo su nefasta obra con toda impunidad. Muchas veces quienes lo observan piensan lo mismo. Este es uno de los grandes problemas planteados por los autores del Antiguo Testamento. Versos 12 al 15. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. A partir del verso 12, las quejas dan paso a expresión de gratitud, triunfo y tranquila confianza en Dios, para que se defienda su propio honor divino como juez. El salmista ruega a Dios que castigue a los impíos por sus orgullosas jactancias. Pudiéramos ver lo que dice el Salmo 7, versos 15 y 16, para confirmar esto. El salmista niega rotundamente la arrogante creencia del impío de que Dios no observa los malos caminos de la gente. Por lo tanto, el pobre puede confiar su pleito a Dios, con la certeza de que le hará justicia. El salmista pide a Dios que castigue el crimen para que éste no se repita. Como rey, Dios administra justicia. Querido Dios, tu aparente silencio en medio de nuestras horas más difíciles de pruebas es incomprensible para nosotros, como lo fue para el salmista, como lo fue para Job. Pero gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.